Antropistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas, Rosa María Huertas y José Antonio Cabezas Jr. Bienvenidos al capítulo 10 del podcast de Antropistoria. Ya tenemos por aquí a José Antonio Cabezas Jr., que nos va a explicar de qué vamos a hablar hoy. José, ya llevamos 10 capítulos del podcast de Antropistoria. ¿Qué te parece? Muy bien, a ver si llegamos a los 100. Seguro que sí. ¿Y sobre qué vamos a hablar en este capítulo número 10? En este capítulo vamos a hablar sobre el consumo de alcohol y drogas en la prehistoria europea, sobre cómo afectaba el estado de ánimo de los grupos prehistóricos y sobre cómo pueden encontrarse restos de estas sustancias en el registro arqueológico. Me parece un buen tema. Vamos allá. En la prehistoria, como en la actualidad, los humanos consumían drogas, aunque en aquellos tiempos se hacía por motivos diferentes a los de ahora. En el presente, el alcohol y las drogas son sustancias peligrosas porque su consumo puede producir dependencia, estimulación y depresión del sistema nervioso central. Además, también puede influir en el ánimo de las personas y en el comportamiento. Las razones por las que se consumen estas sustancias, y sobre todo por las que se suele empezar con ellas, son la imitación, la curiosidad, la presión social y el alivio de alguna dolencia. Pero, ¿en qué consiste cada una de ellas? La primera de estas razones, la imitación, consiste en imitar los estilos de aquellas personas a quienes se admira, adaptándolos a la personalidad de cada cual. En muchas ocasiones, estas personas se presentan como victoriosas socialmente y como si al menos en apariencia el consumo no les afectara. La segunda, la curiosidad, se asienta en el querer saber qué se siente cuando se consume drogas y qué pasa si se prueban. La tercera, la presión social, gravita fundamentalmente en torno al grupo de amigos o de iguales y en el querer sentirse aceptado por ellos. Si un grupo cualquiera exige que para pertenecer a él hay que consumir alcohol o drogas, los individuos se sienten obligados a hacerlo para no ser excluidos. Así, a pesar de conocer lo riesgo que conlleva tomar estas sustancias, la necesidad que se siente de pertenecer al grupo lleva a la aceptación de esta situación. Por último, la cuarta razón, el alivio de ciertas dolencias, consiste en consumir por el efecto inmediato que se obtiene, ya sea por el alivio de lo relacionado con lo físico o lo emocional, o por la disminución de las tensiones, del cansancio o del hambre. Sin embargo, las sustancias, las motivaciones y los contextos sociales de la prehistoria europea fueron otros totalmente diferentes a los actuales. En el entorno natural de la Europa prehistórica, la flora brindaba una gran variedad de plantas y hongos que tenían ciertas propiedades psicoactivas que podían llegar a alterar la percepción de la realidad, a modificar el estado de ánimo de las personas e incluso a hacer que se alcanzara un estado de trance. Entre todas estas plantas destacaban la amapola del opio o adormidera, la efedra, el cáñamo, el beleño negro, la mandrágora, el estramonio, la belladona y el cornezuelo. Y entre todos los hongos o setas alucinógenas predominaban la amanita muscaria y la psilocibes semilanceada, u hongo de San Juan. Sin embargo, el alcohol, a
había de ser obtenido de forma artificial, por medio de la fermentación de los azúcares presentes en algunos productos, como en ciertas frutas, y con la acción de ciertas levaduras o algunos tipos de bacterias. Elisa Guerra-Doce, según explica en un artículo publicado en la revista Journal of Archaeological Methods and Theory, sostiene que los testimonios más antiguos con los que se cuenta del empleo del alcohol y de las drogas testifican que la embriaguez es un hábito que se estableció hace mucho tiempo. Sus orígenes, de hecho, se pueden remontar a la prehistoria. Guerra-Doce es una investigadora que pertenece a la Universidad de Valladolid y que está especializada en la investigación del consumo de estas sustancias en tiempos prehistóricos. Esta estudiosa afirma que, aunque los arqueólogos dedicados a la prehistoria europea pudieran intuirlo, de forma consciente o inconsciente, durante mucho tiempo se ha ignorado el uso de productos que alteran la mente. Sin embargo, más que dedicarse a la simple identificación del uso de embriagantes en los contextos arqueológicos de la prehistoria europea, Guerra-Doce intenta explorar la significación cultural y la finalidad que tenía esta práctica. Su pretensión es la de llegar a saber si se consumían estas sustancias psicoactivas solo para buscar el placer o, a saber, para ayudarse a entrar en contacto con las fuerzas trascendentales de la naturaleza. Guerra-Doce ha examinado muchos y variados documentos que apuntan a que las bebidas alcohólicas y los vegetales psicoactivos pudieron tener una función sagrada entre los grupos humanos de la prehistoria europea. De hecho, según argumenta esta especialista, no parece casual que los espacios ceremoniales restringidos o las tumbas de individuos destacados sean las que cuenten con restos de alcohol y drogas. Aunque no descarta de forma absoluta que pudiera haberse dado un consumo lúdico, sí es cierto que ha podido detectar fácilmente el consumo relacionado con una función más espiritual. El consumo de drogas en la prehistoria era regulado estrictamente, ya que participaba del régimen de creencias y rituales de estos pueblos. Así que era habitual su consumo, por ejemplo, en ceremonias tales como los rituales funerarios, pero posiblemente por esta regulación hubo de convertirse en una adicción individual. Era, más bien, un elemento de la vida comunitaria que permitía a los individuos ponerse en contacto con su espiritualidad, aunque siempre en sintonía con las creencias de cada grupo. Según esta investigadora, fue a partir de la aparición de las grandes civilizaciones de la antigüedad, en contextos históricos como el mesopotámico, el egipcio o el mundo clásico, cuando se comenzaron a producir bebidas alcohólicas como la cerveza o el vino a una escala mayor. Su consumo, en mayores cantidades, hizo que perdiera la condición suntuaria que tenían. De hecho, dejaron de ser productos elitistas y comenzaron a extenderse por otros sectores de la población. Así, pasaron de estar reservados para las ceremonias más destacadas, como los banquetes rituales o los ceremoniales funerarios, a ser consumidos por puro placer por cualquier individuo que pudiera permitírselo o en cualquier ocasión. Y en este punto, cabe preguntarse, ¿cómo se detecta el consumo de alcohol y de drogas vegetales en el registro arqueológico? Esto nos lo va a explicar Rosa. Como se puede intuir, no debe de ser sencillo encontrar restos de consumo de alcohol y drogas en el registro fósil. No obstante, Guerra-Doce, para demostrar el uso ritual que las sustancias psicoactivas tenían en Europa en tiempos prehistóricos, nombra una serie de ejemplos que proceden de diversos contextos arqueológicos de este continente. La investigación de esta autora gravita en torno a los descubrimientos de fósiles de hojas, frutos o semillas de plantas psicoactivas, residuos de bebidas alcohólicas y representaciones artísticas de la época en las que se puede observar el cambio de ánimo generado por los efectos de ciertas sustancias y bebidas. Una buena proporción de estos productos se encuentra en el territorio de la península ibérica, por ejemplo en las minas prehistóricas de Gavá, Barcelona,
apareció un enterramiento masculino, cuyo individuo tenía en el cálculo dental los restos de una cápsula de adormidera. De igual forma, también se encontraron cápsulas de adormidera junto al ajuar funerario de varios esqueletos que formaban parte de un enterramiento documentado en la cueva de los murciélagos de Abuñol, en Granada. Fuera de España, en Prats, un pueblo de Andorra perteneciente a la parroquia de Canillo, en la excavación de un sitio ritual del Bronce Medio, se encontraron 5 potes que contenían residuos de cerveza, productos lácteos y cápsulas carbonizadas de estramonio. Por otro lado, Guerra 12 también se ha encargado de documentar una serie de representaciones artísticas de sustancias de este tipo en la prehistoria de Europa. En este caso, de forma bastante clara, se han podido identificar unas setas probablemente de la especie Psilocybe hispánica, que pudieron haber sido usadas como elementos alucinógenos, representadas en unas pinturas murales situadas en el abrigo de Sierra Pascuala, en Villar de Humo, Cuenca. Todo apunta a que sustancias como las que proporcionaban estas setas se emplearon como un medio que facilitaba la conexión con el mundo de lo espiritual. Por tanto, entre las sociedades prehistóricas europeas, como se puede intuir, los alucinógenos desempeñaron un papel sagrado importante y pudieron estar regulados. Pero como se puede apreciar en la mayor parte de los restos hallados, casi todas las evidencias proceden tanto de sitios ceremoniales restringidos como de enterramientos de individuos pertenecientes a la élite social. Esto indica que es posible que el consumo de los productos que alteran la mente pudieran haber estado controlados socialmente en el territorio europeo. Seguro que este consumo nada tuvo que ver con el hedonismo y el placer privado, sino que su empleo conllevaba la posibilidad de transportarse a otro mundo, el mundo espiritual, por lo que su uso implicaba una delicada manipulación para darle un valor sagrado. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast y recuerda que también puedes seguir a Antropohistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram y nuestra página web antropohistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo. José, ¿has aprendido mucho en el capítulo de hoy? Sí, me ha encantado. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? Me ha llamado la atención cómo los arqueólogos encuentran restos de estas sustancias en los yacimientos, por ejemplo, mediante los descubrimientos de fósiles de hojas de frutos o de semillas de planta. Y también mediante el arte, ¿no? Sí, también se ve el consumo de estas sustancias en las representaciones artísticas de la época porque se les ve bailando un poquito más alterados.